¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de reglas que regula la conducta de las personas. El presente protocolo establece medidas de prevención con el fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 en la escuela. Se basa en recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud. Los estudiantes se organizan en grupos llamados burbujas. Esto es así para cumplir con las medidas especificadas. La concurrencia presencial de los y las estudiantes a los establecimientos educativos se hará de manera escalonada y progresiva. Las y los docentes promoverán el cumplimiento de las medidas establecidas por este protocolo de forma constante para que las mismas se vuelvan habituales. Las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo, embarazadas o mayores de 60 años, o que convivan con una persona perteneciente a dichos grupos, podrán exceptuarse de asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y o acreditar la convivencia si fuera el caso. Para dichos grupos de estudiantes se brindarán alternativas remotas. Dentro de los factores de riesgo se consideran embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, personas con enfermedades renales crónicas, personas con certificado único de discapacidad cuya patología represente un incremento del riesgo, personas con obesidad grado 3. Para el inicio de clases presenciales 2021 será necesaria la implementación de pautas generales con carácter obligatorio para estudiantes, personal docente y no docente y toda persona que deba ingresar y o permanecer en el establecimiento. Cada establecimiento educativo deberá establecer un plan de organización interna para garantizar la mayor presencialidad posible. Se deberá cumplir con la medida de distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Cuando no sea posible, se deberán intensificar el uso del tapaboca y máscara facial, la ventilación, el lavado de manos, la limpieza y desinfección, etc. La higiene respiratoria se refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al hablar, toser o estornudar. Es obligatorio para el ingreso y permanencia en los establecimientos educativos el uso de tapaboca en todo momento, que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón. Para las y los estudiantes de la modalidad especial que no estén en condiciones de utilizar el tapabocas durante toda la jornada escolar, deberán extremarse las demás medidas de prevención. Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento educativo. No podrán ingresar aquellas personas cuya temperatura sea igual o mayor a 37,5 grados. Se fomentará el frecuente lavado de manos con agua y jabón. Debe durar al menos 40 a 60 segundos. Es importante hacerlo, sobre todo, antes de salir de casa y al llegar al establecimiento educativo, antes y después de los descansos, antes y después de comer y manipular alimentos, antes y después de ir al baño, antes y después de manipular basura y desperdicios, luego de haber tocado superficies de uso público, después de manipular dinero, llaves, etc., después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Ante la imposibilidad del lavado de manos con agua y jabón, se puede utilizar alcohol en gel o alcohol al 70%, siempre que las manos estén limpias. Es primordial cuidar el largo de uñas y su higiene. Se recomienda que las uñas estén cortas y limpias. Se recomienda no traer a la escuela objetos como muñecos, juguetes, peluches, etc. En el caso de no poder evitarlo, todos los objetos deben sanitizarse con alcohol al 70%. Para la apertura de los establecimientos educativos se establecen las siguientes acciones. Señalización de espacios para organizar el sentido unidireccional de circulación. Anulación de los bebederos. Acondicionamiento de un espacio físico para aislamiento. Colocación de cartelería que brinde información respecto de las medidas y protocolos. Provisión suficiente de insumos para la higiene de manos, jabón y papel descartable en los baños y lavabos. Provisión de contenedores dispensadores con alcohol en gel o alcohol al 70% en todas las instalaciones. Provisión suficiente de elementos de limpieza y desinfección. Asimismo, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones. Limpieza y desinfección de objetos y superficies antes y después de cada turno. Recolección de residuos y limpieza y desinfección de los contenedores. Limpieza con agua y detergente y desinfección de sanitarios, incluidos pisos y paredes, luego de su uso. Para aquellos estudiantes que requieran de silla de ruedas, equipamiento o tecnología asistida, se deberá garantizar la higiene y limpieza de las mismas al ingreso a la escuela.
No se habilitará el uso de comedores. Se continuará con la entrega de la canasta escolar nutritiva. No se deberán presentar al establecimiento educativo quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19, estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico, o cumplan criterio de contacto estrecho y o caso sospechoso o confirmado de COVID-19. A los fines de dar cumplimiento a las pautas de seguridad establecidas en el presente protocolo, se llevarán a cabo las siguientes medidas. Se deberá llevar un registro de todas las personas que ingresan al establecimiento. Se deberá procurar evitar el ingreso al establecimiento de referentes familiares, adultos responsables o de cualquier otra persona ajena, salvo en caso de extrema necesidad de emergencia y o en casos autorizados por el establecimiento educativo, los cuales deberán ser solicitados con turno previo y se deberá dar cumplimiento a todas las medidas establecidas en el presente documento. Se deberá controlar que toda persona que ingrese al establecimiento educativo lo haga con el tapaboca colocado de manera correcta. Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento educativo. No se permitirá el ingreso de personas a quienes se les registren 37,5 grados o más. En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el distanciamiento a los fines de evitar aglomeraciones. Para el desarrollo de las clases presenciales se le asignará a cada alumno un lugar fijo, cuya disposición no podrá ser modificada durante el desarrollo de las mismas. Al comienzo de cada día, la o el docente a cargo tomará asistencia e informará al equipo de conducción las ausencias. El establecimiento educativo realizará un seguimiento de los motivos de ausencia de las o los estudiantes. Durante los descansos, los y las estudiantes saldrán de las aulas o espacios destinados al desarrollo de clases presenciales y se irán a los patios o lugares destinados para el descanso programado por turno, no pudiendo entrar en contacto con las o los estudiantes de otros grupos. Se recomienda evitar juegos de pelota o de contacto físico entre estudiantes, así como evitar que compartan elementos o materiales de juego. Evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros. No compartir ningún tipo de elemento personal tales como útiles, libros, comida, elementos de protección, entre otros. Adicionalmente podrán ingresar con su propia botella de agua cargada desde el hogar. Evitar tocarse la cara con las manos y al toser y o estornudar cubrirse la boca y nariz con el codo. En caso de que la niña, niño o adolescente no asista al establecimiento educativo en el día y horario previstos por motivos de salud relacionados a COVID-19, las familias deberán informar dicha circunstancia a las autoridades escolares. Asimismo, los referentes familiares o adultas o adultos responsables o los estudiantes mayores de edad deberán firmar una declaración jurada en la que declaren conocer todas las medidas del presente documento. El personal docente, no docente y las y los estudiantes, y su acompañante en su caso, que asistan a clases presenciales podrán utilizar el servicio público de transporte de pasajeros. Deberán tramitar el certificado único habilitante para circulación emergencias COVID-19, denominado escolar. De todos modos, se recomienda ir a pie, en bicicleta, entre otros. Se continuará brindando el servicio de transporte escolar. Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el establecimiento educativo, se deberá proceder según lo establecido en el protocolo de manejo de casos sospechosos y confirmados del Ministerio de Salud. En todas las situaciones de casos sospechosos de los estudiantes, deberán presentar indefectiblemente una declaración jurada suscrita por el referente familiar o adulto o adulta responsable, en la cual manifiesten que el estudiante posee síntomas compatibles con COVID-19 y una constancia médica que indique la atención y el aislamiento del mismo. La misma deberá ser presentada dentro de las primeras 24 horas. En los casos en que dicha situación se presente en el establecimiento, el equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones. Dirigirla o dirigirlo al sector de aislamiento destinado a tal efecto, aislar a la burbuja. En el caso de estudiantes, asimismo se deberá contactar al referente familiar o adulta o adulto responsable para que éste lleve al estudiante a la UFU más cercana o cumpla con las instrucciones de la cobertura de salud de la persona. Si el caso confirmado es un docente, se deberá aislar durante 10 días corridos a las burbujas a las que dicho docente ha impartido clases hasta 48 horas antes de confirmarse dicho caso. Si el caso confirmado es un estudiante, se deberá aislar durante 10 días corridos a la burbuja a la cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas antes de confirmarse dicho caso. Ante la presencia de un caso sospechoso y hasta su confirmación o descarte, se tomarán las mismas medidas arriba mencionadas. Necesitamos del compromiso de todas y todos para prevenir el contagio de COVID-19. Nos vemos en la escuela.